Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente con un nuevo tema. Hoy en este día, como han visto en el título, hoy vamos a hablar de lo que es la sanación familiar. Y para llevar este tema a cabo, lo que he juntado son podríamos decir cinco recomendaciones en las cuales debemos de evitar entre familia que sucedan. Y van a ver que cada una de ellas es como una cadena, es una secuencia. Si evitamos la principal, por consecuencia las demás cuatro no van a suceder. Pero si en una familia sucede la principal, por consecuencia van a suceder las siguientes. Y para comenzar este tema vamos a comenzar con el primer pasaje que lo podemos encontrar en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10, que dice así: Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y que terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Con eso empezamos este tema. ¿Qué quiere decir esta palabra? El Señor nos está diciendo que le roguemos a Él poder terminar con la división familiar, poder terminar con esa división que separa la familia y crea un hueco en el cual el enemigo mete la cizaña y hace que poco a poco uno vaya abriéndose más y alejándose por consecuencia del Señor, del buen camino, del camino en el cual una familia está estable, unida y persevera hasta la eternidad. Como les digo, vamos a ir tratando cinco puntos. El primero, que es el primordial y el que hay que evitar a toda costa, pero de igual forma en este vamos a tratar dos cosas. Pero para empezar, el primero es la discordia. Para los que no saben qué es la discordia es la discusión a veces entre dos personas por un bien común. Y principalmente en una familia la discordia existe siempre entre padre e hijos. Siempre existe esa discordia que es la discusión por el bien común. Y al referirme a la discordia no me refiero digamos a la discusión entre un bien porque a veces uno pelea o discute pero por amor, porque entre las dos personas se quieren y quieren el bien para ambos, quieren encontrar la mejor forma de poder solucionar, y a veces hay discusiones porque de igual forma hasta en parejas hay discusiones y de igual forma uno debe de discutir y es obligado a discutir, encontrar y poder, digamos, de buscar la mejor manera de poder solucionar o buscar un mejor camino, ya sea para la familia, para el bien entre una pareja o entre amigos o lo que sea. Pero la discordia en otra parte, ya sea por el bien separado, por el bien de cada uno, como les digo, especialmente entre padre e hijos, que cada quien digamos, los padres, siempre la pelea va a ser por algo que el padre ha mandado, y los padres dan la autoridad de que el hijo haga algo, pero el hijo está renegado a hacer esa acción. Entonces viene la discordia. La discordia viene un encuentro entre los dos, hay discusión, hay pelea. Y entonces nunca llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno quiere ir por su propio camino y ninguno de los dos forma un camino, porque cada quien se quiere ir, cada quien quiere formar su camino en vez de que entre familia formen un solo camino. Entonces, la consecuencia de la discordia, como les digo, que es el siguiente punto, porque son 5, y como les digo, todo es una cadena. Al suceder el primero, vienen los demás por consecuencia, ya vienen añadidos eso, porque permitimos que exista la discordia, entonces por consecuencia ahora va a venir la división. Entonces, la división, como lo dice igual la Escritura, evitar que le roguemos al Señor que en las familias evite esa división, que entre todos, entre comunidad, entre una armonía, entre una comunión familiar, todos vayan por un mismo camino, que no cada quien jale por su propio camino, cada quien vaya por su propio camino, cada quien tome un lugar, cada quien esté separado de padres, ya sea la mamá, el papá, los hijos,
depende de cuántos hijos tenga, y cada quien está por su lugar. Eso no es algo que el Señor quiere, porque el Señor, al darle el privilegio a los padres en el sacramento del matrimonio, les dio la obligación, el deber y la responsabilidad a los padres, en el cual en el momento en el cual formaron una familia y trajeran a este mundo hijos, en ese momento ellos son responsables y tienen la autoridad de crecer a sus hijos, ya sea desde tamaño, sabiduría, amor, espíritu. Entonces, si esos padres realmente no están haciendo como debe de ser la cosa, por consecuencia, pues digamos, no se está realmente formando una familia como debe de ser. Entonces, al no formarse y no guiar a los hijos por el mejor camino, entonces por esa razón existe la discordia y por consecuencia viene la división. Y al dividirse una familia, se hace muy difícil a veces lo que es volver a juntarse. Podría ser un ejemplo a la hora de la comida, de la cena. Cada quien, porque realmente en una familia deberían cenar todos juntos, en el almuerzo, en la comida, en la cena, porque ese es un amor familiar, que todos se junten en un momento específico del día a estar juntos, a convivir, a pasar un rato agradable, a reír, a contar cosas ya sea personales, a desahogarse con la familia, porque ese es el lugar en el cual uno se siente más confiado, porque son con las personas que uno ha pasado la mayoría de nuestras vidas, o más bien todas nuestras vidas, con nuestros padres, nuestros hermanos. Son las personas a las cuales más les tenemos confianza. Imagínense, si no dialogamos con nuestros padres o con nuestros hermanos, ¿qué nos podría venir de dialogar con otras personas o desahogarnos con otras personas que realmente no les tenemos tanta confianza como les tenemos a nuestros padres o algún pariente muy cercano de nosotros? Porque la comunicación entre padre e hijos es algo muy esencial y muy importante, así como la comunicación entre pareja. De igual forma, la comunicación entre padre e hijo es algo muy esencial. ¿Por qué? Porque los hijos están, digamos, los padres son los responsables de los hijos, y los hijos deben de obedecer lo que los padres digan. Y eso por consecuencia va a llevar a que dependa de lo que el padre mande, el hijo va a hacer en un futuro. Y como les digo, si pasamos al siguiente paso, que es la consecuencia de la división, que la división viene de la discordia, por haber una discusión, por haber una pelea. Entonces, después de haber la división viene el rencor, viene el enojo, que principalmente el enojo y el rencor vendría siendo de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Ya sea porque los padres no le dieron la autorización al hijo de que él hiciera lo que él quisiera. Entonces los hijos se separan, se dividen, cada quien toma su lugar, le tienen rencor al padre por la razón de que sienten los hijos de que los padres son muy exigentes, y creen los hijos que los padres son así porque solo lo quieren fastidiar o solo porque le tienen odio, cuando en realidad a veces los padres son de esa forma porque realmente los aman, porque realmente, pues, ¿cómo se podría decir? Realmente tienen interés por el crecimiento, por el desarrollo de sus hijos, pero a veces los hijos no entendemos eso e interpretamos las cosas a veces de una forma diferente. Y de igual forma esto lo podemos ver claro en un pasaje que, si nos vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, y podemos encontrarlo, que dice así: si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Esto, digamos, este pasaje se podría enfocar más, bueno, sí, igualmente a la familia en común, pero yo diría más, digamos, a los padres, por la razón de que si los padres
se encuentran de peleados con los hijos, porque digamos, el pasaje habla de hermanos, pero de igual forma lo podemos interpretar esa palabra de hermanos dependiendo de la situación de vida. Como les digo, en una familia, si los padres están peleados con los hijos, entonces sería algo mentiroso, algo hipócrita de decir que los padres aman mucho a Dios, creen en Dios y eso, pero en la familia, en el hogar, a cada momento hay discordia, hay división, hay peleas, siempre están en peleas, siempre hay una continua discusión por el bien común. Y por consecuencia uno no puede decir que ama a Dios cuando no amas a esas personas que se encuentran al lado de ti, que viven y conviven diariamente contigo. Porque claramente lo dice la palabra. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios si no amas a tu hermano, que lo ves todos los días, y vas a decir que amas a Dios que nunca lo has visto? Es algo hipócrita, es algo ilógico, es algo que va en contra, no concuerda. Primeramente hay que amar a esas personas, como dice, hay que amar al prójimo, hay que amar a esas personas que se encuentran día con nosotros, para que por consecuencia amemos a Dios. Porque no podemos amar a Dios y decir que lo amamos mucho y que eso, y ya sea en el hogar o en otros lugares que no sean nuestra casa o eso, ya sean compañeros de la escuela, compañeros de la iglesia, otros familiares, tíos, primos y eso. De igual forma, estar en pelea con ellos, y cuando según tú dices que eres muy religioso y amas mucho a Dios, pero por otra parte andas peleado con todo el mundo. Por eso dice la Escritura, primero ama a esa persona con la cual convives diariamente, y ya después puedes decir que amas a Dios. Porque no puedes decir que amas a Dios cuando realmente no amas a esa persona que tienes al lado tuyo. Cuarto punto, que es la falta de comunicación. Como les digo, primero vimos la discordia, por consecuencia viene la división. Después viene el rencor y el enojo de los hijos. Después viene la falta de comunicación, que esto más bien sería hacia los padres. ¿Por qué? Porque la responsabilidad viene aquí más de los padres que de los hijos. Porque los hijos no van a componer las cosas, sino los padres, que son los responsables del hogar, deben de componer esa situación que se encuentra, esa pelea, deben volver a unirla, porque los responsables del hogar no son los hijos, más bien son los padres, y los padres deben de tomar la decisión, aunque el hijo no esté consciente o no sepa lo que realmente está sucediendo. Los padres deben de hacer lo que entre en razón y que entienda que la situación que está pasando no está bien y que deben de mejorar la situación, de que deben hacer que esto cambie y que vaya por un mejor camino. Y para ser más claro, podemos ver en un pasaje que es 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8, que dice así: quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Lo voy a volver a repetir para ser un poco más claro. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Esto va claramente hacia los padres, porque ellos son los responsables y los encargados de sustentar a la familia, ya sea en alimento y en espíritu. Entonces, claramente es la palabra. El que no se preocupa, especialmente por los que viven en el hogar, es peor que el que no cree, reniega de la fe. De igual forma como lo veíamos en el pasaje anterior, si no amas a esa persona que tienes al lado, ¿cómo vas a amar a Dios? De igual forma aquí lo dice. Si no te preocupas por lo que tienes en el hogar, realmente no eres nada, realmente eres peor que el que no cree. Pero es preferible de que dejes ahí todo, mejor te dediques a otra cosa. Porque si no te importan los que se encuentran en tu hogar o esas personas que se encuentran contigo,
¿Por qué vas a andar diciendo de que eres muy católico y de que amas mucho a Dios cuando a tu familia la tienes mendigando y no le tienes la debida atención como debe? No atiendes a tus hijos, los tienes olvidados. Como les digo, la falta de comunicación, no hay un verdadero amor, no hay una verdadera comunicación, porque a veces los hijos cuando se encuentran en una situación difícil, vaya la redundancia, es difícil a veces hablar con los padres o expresar la situación por la cual están pasando. ¿Por qué? Porque se sienten sofocados, se sienten desesperados y realmente se sienten, digamos, avergonzados. A pesar de que son sus padres y han pasado la mayoría de tiempo con ellos, pero a veces cuando uno pasa por situaciones difíciles o vergonzosas, es difícil contarle, a pesar de que son personas que le tenemos mucha confianza, es difícil a veces contar eso que tenemos en el pecho. Es algo muy difícil. Y si los padres no dan esa iniciativa de buscar y de resolver, no importaron que no sepan si algo está sucediendo o no. Cuando a un padre le importan sus hijos, él busca, a pesar de que no sepa o no esté consciente de que algo está sucediendo, él busca por si hay algo, por si las dudas, como dicen. Porque uno nunca sabe o no puede saber, obviamente, si no les dicen. Pero si el padre realmente está interesado por su familia, por los de su hogar y por los de su casa, él va en busca, por si algo encuentra, buscar la solución para ayudar a sus hijos o a su pareja o a cualquier persona que se encuentre en su hogar, que sea el centro de su familia. Y una comparación, digamos, a lo que es este mismo pasaje de Timoteo, digamos, podemos encontrar en el Evangelio, que es, digamos, una comparación de que el Señor de igual forma hace otra expresión, de otra forma, principalmente a los de una ciudad en específico. Porque en este pasaje habla de lo que sucede para esas personas que no se preocupan de los mismos de su casa. Y en este Evangelio podemos encontrar algo similar, que es Mateo capítulo 11, versículo del 20 al 24, que dice así: Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiroido y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo, Tirón y Sidón serán tratados con menor rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratado con menor rigor que ustedes. El Señor en este pasaje está reprochando a estas ciudades, principalmente a Corazín y a Betsaida, porque le reclama de que en esos pueblos Él ha realizado una inmensidad de milagros, principalmente por la conversión y la salvación de almas. Y esos pueblos no han hecho nada, han tomado toda la ligera, como que nada les importara. De igual forma, así los padres a veces, Dios les da una responsabilidad muy grande en procrear unos hijos, les da la bendición de poder traer hijos a este mundo, porque realmente los hijos son una bendición, no una carga ni un peso hacia la familia, sino los hijos son una bendición de Dios. Dios te da el privilegio de que tú puedas engendrar una nueva generación que es la que va a sostener este mundo en un futuro. Van a ser los próximos, ya sean maestros, los próximos gobernantes, los próximos presidentes, los próximos albañiles, mecánicos. Por esa razón los hijos son una bendición de Dios, porque son los siguientes en un futuro a sostener y a llevar a cabo este mundo. Entonces, como lo dice, comparando
estos dos pasajes, el Señor da a entender de que a veces uno no abre los ojos y se da cuenta de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Uno no se da cuenta del baño que nos ha dado de bendiciones. Uno está cegado a este mundo, solo a lo placentero, y realmente uno no abre los ojos a ese amor tan grande que el Señor nos ha dado, dándonos a nuestros hijos, dándonos un hogar en que vivir, algo en que moverse, un carro, un trabajo estable para poder sustentar a la familia, poder ya sea sustentar en el alimento y en las necesidades comunes. Pero a veces los padres no se dan cuenta de eso y creen que el llevar a cabo una familia es un peso, es algo obligatorio, pero no, es algo hermoso y es una belleza poder crecer unos hijos en la fe y en el amor de Cristo. Porque si uno realmente no los crece como debe de ser, difícilmente van a poder llegar a donde debe de ser, difícilmente van a poder realizarse en un futuro. Y entonces el último quinto punto, que ya es digamos, en donde la mayoría de los hijos terminan, que es en la tristeza y en la soledad, en ese momento en el cual los hijos pues, se sienten solos, sienten que ya todo se les acabó. ¿Por qué? Porque por consecuencia de todo lo demás, por consecuencia de las discordias, de las peleas, de la falta de comunicación, pues ellos ahora se sienten solos, sienten que ya nadie está con ellos. ¿Por qué? Porque de igual forma los padres no toman esa responsabilidad de buscarlos, de ellos tomar la iniciativa. Porque si realmente quieren un cambio en la familia, los padres deben tomar la iniciativa de cambiar, de llevar a la familia por un mejor camino. Porque ¿cómo se le viene a la mente a los padres de decir, no, pues mi hijo no me habla, pues yo no le voy a hablar y eso? O sea, si los padres son los mayores y son los encargados de llevar la familia, ¿por qué razón le dejan esa carga o esa decisión al hijo cuando es el menor y no tiene conciencia de lo que realmente está sucediendo? Entonces, si los encargados del hogar, los padres, quieren ver un cambio en el hogar, deben de tomar la decisión, deben decir, no, pues yo voy a recurrir hacia mi hijo, yo quiero que mi hijo sea alguien realmente en la vida, quiero que él se envuelva y se desarrolle como debe de ser. Porque si uno sigue los días y sigue pasando así como que nada pase y como que todo a la ligera y eso, por eso llegamos hasta el último punto, a lo que es la tristeza y la soledad. Ya todos separados, cada quien ahora así por su camino, sin ninguna preocupación y como si nada pasara. Y eso es algo muy preocupante y muy difícil a veces de componer, porque cuando falta la ausencia de los padres, difícilmente el hijo va a poder desarrollarse como debe de ser. Si el padre le falta, si a los hijos le faltan sus padres, ¿cómo esperan de que él se desarrolle como debe? Si no está viendo ningún ejemplo, no está viendo a alguien que lo inspire a hacer algo en la vida. Si no tienen a sus padres, los hijos, ¿qué pueden esperar? Van a terminar en la calle, van a terminar en pandillas, van a terminar en drogas, en alcohol, van a terminar en la cárcel, van a terminar haciendo acciones que realmente los van a llevar a consecuencias muy graves. Porque si nos vamos al pasaje de lo que es Proverbios, capítulo 22, versículo 6, nos dice así: muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Entonces, esto por consecuencia, si un padre guía a su hijo por un mal camino, lo dice la Escritura, guíalo por el camino que debe seguir. Y si tú lo guiaste por un mal camino, hasta la vejez va a permanecer en eso. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara y lo está diciendo. Guía al niño por el camino que debe seguir. Y por consecuencia, hasta la vejez se va a mantener en eso. ¿Por qué? Porque los padres que eran los responsables guiaron a sus hijos. Porque el Señor les da ese privilegio y ese don de poder guiar a sus hijos y poder formarlos ya sea en el bien o en el mal. Y si tú formas a tus hijos en el mal,
Difícilmente después, ya de que pasen años, ya de que los hijos se volvieron unas personas mayores capaces de poder tomar sus propias decisiones, ahora en ese momento, ahora sí quieres cambiar y quieres que ellos tomen o vayan por una mejor vida, cuando tú desde pequeños, cuando ellos recientemente estaban creciendo, aún no tenían la perturbación del enemigo, aún estaban conscientes de toda la maldad que existe en este mundo, en ese momento es cuando los padres deben de inculcarle lo mejor posible, el mejor camino, inculcarle la palabra, inculcarle al Señor, guiarlos y enseñarles que el camino del Señor es el único que existe en este mundo. Decirle que va a haber muchos caminos en esta vida, pero ninguno como el del Señor. Va a ser difícil y angosto, pero que no se preocupe, porque en el momento de que finalice ese camino van a estar en la gloria y en la felicidad. Entonces por esa razón la palabra dice que por el camino que tú lo guíes es el camino que va a permanecer hasta el final. Así que hay que tener mucho cuidado, los padres principalmente, cuando tienen hijos pequeños. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Qué estás haciendo tú para que tu hijo, se podría decir, esté de agradecido de los padres que tiene? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que hoy en este día le estás demostrando a tu hijo que él va a hacer en un futuro? ¿Por qué? Porque él está viendo lo que tú haces. Y si en el lugar solo hay pelea, solo hay discusión, solo hay discordia, solo hay división, rencor, enojos y eso, el hijo se está llenando de toda esa carga negativa, que en un momento la va a expulsar de una forma mucho más negativa, y que eso va a tener consecuencias a un largo plazo, y eso va a causar que en su vida no pueda desarrollarse como él debe. ¿Por qué? Porque sus padres no tuvieron la capacidad, la responsabilidad que Dios les dio desde el momento en que ellos se consagraron en el matrimonio. Dios les dio la responsabilidad y el privilegio de ayudar a sus hijos a poder encontrar ese don y ese camino que deben de seguir para poder desarrollarse completamente y poder sentir ese amor tan grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y entonces ahora sí, para concluir, quiero dar unos 6 puntos claves en los cuales a veces uno pide, y especialmente como familia, y a veces uno cree esperar algo, pero realmente el Señor, cuando uno pide, el Señor te da lo que necesitas. Difícilmente a veces el Señor nos da lo que pedimos, porque a veces uno pide, pero con el conocimiento humano. Y el Señor sabe realmente lo que necesitamos, y es lo que nos da. Porque a veces cuando entre familia pedimos fortaleza, el Señor nos dará dificultades que por consecuencia vamos a superar, y eso hará que nosotros nos volvamos más fuertes, que la familia se una mucho mejor. Porque si tú pides fuerza, no creas que de la noche a la mañana ya vas a amanecer con un amor mucho más grande, vas a estar más en comunión con tu familia. No, lo que va a hacer el Señor te va a dar dificultades, te va a dar pruebas entre familia, para que entre familia puedan superarle, y por consecuencia eso va a hacer que se unan y que se hagan más fuertes. La otra es que especialmente los padres, que pidan sabiduría para poder guiar a sus hijos por el mejor camino, pero el Señor les va a dar problemas a resolver, y que esto por consecuencia al resolverlos los va a hacer más sabios. ¿Por qué? Porque ahora tienen el conocimiento de algo que no sabían, y al tener ese conocimiento, están agrandando su sabiduría, están agrandando su conocimiento. No crean de igual forma que de un día a otro, solo por pedir sabiduría, ya vas a de repente decir, ya sé todo lo de este mundo. No, el Señor lo que va a hacer es te va a dar problemas para que tú soluciones, y principalmente problemas entre los hijos, y los padres van a tener que solucionar y gastar de fuerzas para poder encontrar esa solución, y eso por consecuencia los va a hacer unos padres más sabios, y van a poder discernir mucho mejor la vida de cada hijo para que ellos tomen ese camino. La tercera, que es la prosperidad. Cuando entre familia piden prosperidad, el Señor les dará
O como les digo, cuando entre familia piden prosperidad, hay que recordar que el Señor ya nos dio un cerebro, ya nos dio músculos para que entre familia trabajemos y podamos formar una mejor unión. La siguiente es valor. Y el Señor realmente nos va a dar obstáculos para superar. Cuando uno pide valor, el Señor te dará obstáculos para que tú superes, para que tú los sobrepases y por consecuencia ya seas una persona con mucho más valor a enfrentar cosas de las cuales anteriormente tenías miedo. La siguiente, que es algo en la cual la mayoría de las familias deberían pedir, que es el amor entre familia. Pero ¿qué va a hacer el Señor en esta situación? El Señor va a poner problemas. Va a poner problemas en las vidas de algunas personas, principalmente en las más cercanas, en esas personas en las cuales tienes más problemas, podríamos decir, más chocas con ella en lo que es en bienes comunes, como les decía anteriormente. Ya sea el padre pide amor para los hijos, entonces el Señor va a poner problemas en los hijos. ¿Para qué? Para que el padre, por amor, tenga misericordia y de igual forma vaya a ayudar a su hijo. O ya sea al revés, los hijos pidan amor por sus hermanos, por sus padres, y eso va a causar que el Señor ponga dificultades en un miembro de la familia para que de igual forma esa persona vaya y ayude ya sea a su hermano, a su padre, a solucionar ese problema. Y por último, son los favores. Entre una familia piden favores, el Señor les dará oportunidades por las cuales deberán de superar. El Señor te va a dar oportunidades cuando tú pidas favores. Y al tú pedir favores, el Señor te da oportunidades. Y así tú no las aprovechas, ya eso es consecuencia tuya. Entonces, con estos 5 puntos que dimos anteriormente, realmente debemos de evitarlos. Y principalmente esta responsabilidad va más hacia los padres, no tanto a los hijos, porque los hijos solo están para acatar lo que los padres pues digan. Porque en el momento en el cual, digamos, los hijos se encuentran aún con los padres son los responsables de guiar a los hijos por el mejor camino. Y si no hacen eso, ya es consecuencia de los padres. Porque como dice el Señor, el que obedece no se equivoca. Y si los padres mandan a los hijos a hacer acciones que realmente no les ayudan nada en su crecimiento, no es consecuencia del hijo, porque el hijo está obedeciendo ese mandato, es consecuencia del padre por hacer que los hijos hagan eso. Entonces, para concluir, espero que el Señor abra los corazones de todos los padres y que entiendan la responsabilidad tan grande que tienen con sus hijos, y que el Señor pueda terminar con esta división que existe hoy en el mundo, especialmente en las familias, porque hay que tener en cuenta de que la última lucha del enemigo es con la familia, es separar la familia, porque al separar la familia separan al núcleo de este mundo, al núcleo que continuamente hace que la humanidad siga creciendo, porque si no hay familia ya no hay generaciones. Entonces esa es la última lucha y realmente la estamos viviendo actualmente, la separación de familias. Espero que el Señor bendiga a todas sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día. Gracias.